Hola jóvenes, ¿cómo están? Les saluda el profesor Reiner, como siempre dando gracias a todos los que están ayudando en la plataforma, los que están apoyándonos en la plataforma aquí en YouTuber. Entonces ahora vamos a hacer otro ejercicio más, el video número 34, y estaremos hablando de un arranque sencillo de un motor trifásico. Entonces, como hablamos de arranque sencillo, en algunos textos aparece como arranque directo también, pero yo por ahí hice un video de que para mí arranque directo es cuando lo conecto directamente sin ninguna especie de componente eléctrico que nos ayude a gobernarlo. Y esta prueba se hace cuando se va, a simular de algún modo, verificar, constatar de que el motor no arranca conectándolo directamente. Así lo he visto yo. Entonces ahora vamos a hacer el arranque sencillo o arranque directo de un motor trifásico con arranque y paro, o paro y marcha y paro, ¿verdad? Entonces ahora aquí tenemos: al pulsar marcha el motor enciende, al pulsar paro el motor se detiene. Ubicamos las señalizaciones necesarias según las normas establecidas ya por los ingenieros en la área electricidad. Entonces ahora pasamos al software KDeSimul a hacer el montaje de los elementos. Bien, ya acá nosotros vamos a hacer, voy a seguir explicando desde cero este ejercicio para que vean, porque hemos venido utilizando toda la galería de componentes que nos ofrece el software para que nosotros simulemos. Entonces ahora estamos ocupando todos los que son motores. Entonces ahora vamos a iniciar haciendo como siempre el esquema de fuerza. Vamos a poner nuestro L1 y nuestro primero vamos a hacer el de potencia, me estoy confundiendo. Entonces ahora vamos a venir y aquí en potencia nosotros vamos a ocupar, como vamos a hacer un motor trifásico, vamos a ocupar directamente desde una sola vez que está allá. Ya en el ejercicio anterior estuvimos viendo otras maneras ahí, entonces ahora vamos a buscar el disyuntor que vamos a estar utilizando acá, y nosotros lo vamos a encontrar por acá. Entonces vamos a buscar el que ya tiene neutro, disyuntor triple con su neutro integrado. Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora vamos a buscar los contactos que son aquí en esta parte lo vamos a encontrar por aquí, contactores e interruptores. Vamos a buscar el que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces este es un contacto triple, y pero si lo queremos podemos utilizar este que está acá, que es el que ya trae para neutro, o bien ocupamos el triple, cualquiera de los dos. Pero si utilizamos significa que la línea de neutro va a pasar por la orilla, no lo vamos a conectar acá. Entonces yo lo voy a hacer, cualquiera de los dos puede funcionar. Entonces lo vamos a dejar aquí. Ahora vamos a buscar nuestro relé térmico o guardamotor, que siempre a mí se me extravía. Por aquí lo habíamos encontrado, me parece, por acá está. Y en este caso solo vamos a encontrar que está acá. Entonces venimos acá, lo vamos a poner por acá, y ahora sí ¿verdad? Nos venimos acá en donde está el icono de motores y vamos a utilizar el motor trifásico que vamos a estar utilizando, que es que está acá. Entonces lo ponemos acá. Ahora vamos a realizar las conexiones. Como venimos para ir rápido, vamos a utilizar las conexiones que nos trae acá la simulación, en este caso de 3 líneas. Después nos venimos a conectar simplemente el neutro. Las indicaciones de cómo conectarlos acá, pues eso yo lo dejo porque en la práctica es donde explico. Por ejemplo, entrada del disyuntor 1, 3 y 5, la salida siempre va a ser los números pares 2, 4 y 6. De esa manera ocurre en el caso de los contactores, ¿verdad? Los números impares son los que van a ser entrada 1, 3, 5 y 7, y la salida 2, 4, 6 y 8, y así sucesivamente hasta llegar al motor. Ya esa situación pues no la vamos a hacer aquí. Entonces va a ser nuestro disyuntor 1, y acá tenemos el primer contacto principal de la bobina KM1, como solo es un motor. Este es el primer guardamotor. Vamos a poner, ¿verdad?, que es un relé térmico 1, y tenemos acá el motor 1. Solo estamos trabajando un motor. Aquí ya terminamos el esquema de fuerza. Ahora vamos a hacer el de mando, o sea, el de control. Entonces venimos acá, vamos a utilizar una línea 1, vamos a utilizar un neutro, el cual voy a girarlo para que me facilite la conexión. Ahora vamos a buscar los contactos del relé térmico. Es acá donde están.
Entonces aquí lo tenemos. Este es el de, siempre estoy utilizando uno de estos que tiene un común y dos salidas. Ahora venimos a buscar nuestro paro de emergencia, que es un cerrado. Buscamos nuestro paro de máquina y buscamos nuestra marcha. Y ahora nuestra bobina. Aquí en bobina aprovecharé para inmediatamente sacar las respectivas señalizaciones. Las vamos a dejar por aquí y después las ubicamos de manera correcta. Vamos a dejar por aquí estas señalizaciones. Entonces ahora vamos a buscar el contacto auxiliar de KM1, que nos va a hacer la retención, y el cerrado que vamos a ocupar también por acá. Por aquí lo vamos a ocupar, así lo vamos a dejar. Y bueno, ahora vamos a comenzar a realizar las conexiones. Vamos a ocupar una línea de conexión. Los vamos a interconectar de tal manera que vayan en serie. Ya todos perfectamente saben que es una conexión en serie. Entonces aquí vamos a dejar esta línea para ya traer. Lo ideal, dice el software, que aquí el neutro, ¿verdad?, utilicemos el color azul, pero ya estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. Entonces lo traemos para acá, de esta manera. Acá termina esto acá, y el contacto cerrado viene para esta lámpara. Dios mío, lo dejé por allá, ¿verdad?, por el otro lado. Entonces vamos a tratar de eliminar toda esta situación de que la tengo mal, ¿verdad?, porque lo dejé muy retirado. Por aquí lo vamos a poner al final. Vamos a reparar solo esta situación acá. Eso es todo. Sí, así lo vamos a dejar. Entonces aquí ya lo tenemos. Y de hecho, ay señor, este es acá. Me he corrido prácticamente. Este contacto es acá. Creo que vamos a tratar de componer todo esto, porque lo estoy conectando mal por hacerlo rápido, pero no importa, porque acá yo sé que ustedes entienden de que a veces uno hablando pues lo hace rápido. Entonces acá tengo un error de que debo reparar ahorita mismo. Ya hasta las líneas las estoy pasando, pero acá vamos a reparar esta sola línea. Y listo, esta la vamos a dejar acá. Y ahora sí, esta línea que no la tengo de más acá. Todo esto lo tengo de más. Todo esto lo tengo de más. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Entonces ahora esta lámpara va debajo exactamente acá. Aquí va. Y esta que es la de la lámpara intermitente. Ahora sí, ya lo tenemos bien. Me disculpan que aquí lo dejé un poco pegado. Vamos a asegurarnos ahí. Ahora venimos a poner los nombres. Este es el relé térmico F1. Acá tenemos nuestro paro de emergencia. Este sería nuestro paro de máquina. Y acá tenemos nuestra marcha o encendido. Poner on. Esta sería la bobina de nuestro relevador del motor KM1. Este sería el auxiliar que retiene la señal o autoenclavamiento. Este apaga esta lámpara. Entonces también pertenece a la bobina KM1. Esta sería la lámpara 1. Esta sería la lámpara 1. Perdón. Acá sería la lámpara 1. Y sería de encendido, por lo tanto la dejaremos en color verde. Esta sería la lámpara 2. Y sería color rojo. Y esta es la que simula la falla, que sería color amarillo. Bien, ahí tenemos nuestro esquema ya trabajando. Entonces solo nos hace falta realizar una pequeña simulación. Ya tenemos acá, bueno, iniciamos, tenemos
Cerramos el breaker o disyuntor. Aquí tenemos el contacto principal de KM1, nuestro guardamotor y el motor trifásico. Acá tenemos en control el contacto auxiliar del relé térmico o guardamotor, que es este que está acá. Tenemos nuestro paro de emergencia, paro de máquina, encendido, la bobina tiene el autoenclavamiento, tiene este otro contacto que apaga esta lámpara y el contacto principal que es para encender el motor. Y esta lámpara, pues ya sabemos que es una lámpara que simula falla. Entonces ahora venimos, encendemos, como podemos ver el motor está encendido, apagamos, se apaga, ahí está el cambio se apagó el motor, intercambiaron los colores de lámpara, encendemos, un paro de emergencia, pues se apaga todo otra vez. Ya, no me va a funcionar porque tengo que quitar acá ese enclavamiento que está allí. Entonces venimos nuevamente, vuelve a funcionar, lo vuelvo a apagar, vuelve a funcionar. Y lo que podemos hacer ahora es simular una falla que se apaga todo el sistema y solo queda funcionando la lámpara color amarillo intermitente, indicando de que hay una falla. Bien, aquí ya tenemos el problema ya montado, ¿verdad? El problema resuelto de cómo arrancar un motor trifásico de manera sencilla, ¿verdad? Ya vamos a ir haciendo otros arranques más complejos con temporizadores, secuencias forzadas, situaciones de esas son las que vamos a ir haciendo. Yo les agradezco a todos aquellos que están compartiendo este contenido con sus amigos en sus redes sociales y más que todo pues les agradezco y como siempre yo les deseo lo mejor. Tengan todos un buen día. Se despide de ustedes el profesor Reiner, deseando siempre lo mejor.